recordar con Prebisch, Furtado, Zunkel, Paz, Pinto, Tavares, Jaguaribe, Ferrer, Cardoso y Faleto. En México destacan estudiosos del subdesarrollo como Alonso Aguilar y Fernando Carmona. Sobre la dependencia en particular, el profesor Dos Santos ha sido uno de los pioneros autores en articular esta teoría, según el sociólogo Lawrence Schultz. Teotonio nos dice: la teoría de la dependencia, surgida durante la segunda mitad de la década de los 60, representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en que la economía mundial estaba ya constituida bajo la hegemonía de enormes grupos económicos y poderosas fuerzas imperialistas, aun cuando una parte de ellas estaba en crisis y habría la posibilidad de procesos descolonizadores. Además de algunos de los autores ya mencionados como Cardoso, Faleto, Aguilar y Carmona, que aportan a la teoría de la dependencia, encontramos también a otros no solo latinoamericanos, sino también latinoamericanistas como Vara, Frank, Marini, Dos Santos, Quijano, Bambirra, Zinkel-Ladmer, Brown, Emanuel, Amin, entre otros, y ya ahora más reciente con la teoría del sistema mundo con Wallerstein también. La teoría de la dependencia, sin duda, es una aportación del pensamiento latinoamericano y latinoamericanista al análisis de la economía mundial, en tanto que esta contribución tiene un sentido más amplio que solamente referirse a la región. Esta contribución puso en evidencia la tendencia creciente a la exclusión social como resultado del aumento de la concentración económica y de la desigualdad social. Dependiente, concentrador y excluyente son las características básicas del desarrollo dependiente, asociado al capital internacional, nos dice el profesor Dos Santos. Ya para los años 80 destaca el tema de la dependencia tecnológica, se destaca el tema de la dependencia tecnológica como la creciente adopción de tecnologías nuevas ligadas a la automatización. Dice el profesor Dos Santos: disminuyó drásticamente el empleo industrial, cada vez más alejados de los centros de producción científica, tecnológica y cultural. Los países en vías de desarrollo se insertan en la trampa del crecimiento económico sin empleo y sin ver por otro lado expandirse las oportunidades de ocupación en la educación, salud, cultura y ocio y otras actividades típicas de la revolución científico-técnica. El origen de una nueva relación de dependencia se basó en la introducción de tecnologías importadas, incorporadas en la maquinaria, sistemas de producción, de marketing y administración, por los que los procesos traerían como consecuencia la adopción de patrones de consumo definidos, sistemas de financiamiento, procesos de monopolización y concentración y nuevas estructuras de distribución de la renta. O sea, no solamente tiene que ver con la cuestión productiva, sino que se va también hacia la parte del consumo y de la distribución. Hay que señalar que desde la segunda mitad de la década de los 70 se amplió la crítica a la teoría de la dependencia, también por autores latinoamericanos y también latinoamericanistas. Sin embargo, para el profesor Dos Santos hay una vigencia de la dependencia cuyas implicaciones estaban por desarrollarse. El análisis de la revolución científico-técnica y su impacto socioeconómico plantea la necesidad histórica de una civilización planetaria basada en la justicia social, en la democracia y en la soberanía de las naciones y de los pueblos. La evolución estaba dirigida hacia una teoría del sistema mundial, en tanto se pretende comprender la formación y evolución del capitalismo como economía mundial. Así tenemos entonces lo que se plantea sobre la teoría del sistema mundo. Se busca analizar la formación y evolución del modelo capitalista de producción como un sistema de relaciones económico-sociales, políticas y culturales que nacen a finales de la Edad Media europea y evoluciona para convertirse en un sistema planetario y confundirse con la economía mundial. Este enfoque destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia,
además de distinguir entre las economías centrales una economía hegemónica que articula el conjunto del sistema. Los estudios del sistema mundo se situaron como expresión teórica de un amplio debate sobre las transformaciones que ocurrieron en la economía y política mundial desde la década de los 70. Es por esto que para el profesor Dos Santos es necesario afirmar los siguientes elementos de una síntesis teórico-metodológica del proceso. Aquí yo hice una síntesis muy corta de estas aportaciones teórico-metodológicas sobre el estudio del sistema mundial. 1. La teoría social se debe desprender de su extrema especialización y retomar la tradición de grandes teorías explicativas con el objetivo de reordenar el sistema de interpretación del mundo contemporáneo. 2. Esa interpretación debe superar sobre todo la idea de que el modo de producción capitalista surgido en Europa en el siglo XVIII es la referencia fundamental de una nueva sociedad mundial. Esto hay que ampliarlo. 3. La formación y evolución del sistema mundial capitalista debe orientar el análisis de las experiencias nacionales, regionales y locales, buscando rescatar las dinámicas históricas específicas como parte de un esfuerzo conjunto de la humanidad para superar la forma explotadora, expropiadora, concentradora y excluyente en que ese sistema evolucionó. 4. El análisis de ese proceso histórico debe rescatar su forma cíclica, procurando situar los aspectos acumulativos al interior de sus límites, establecidos por la evolución de las fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, justificación ideológica de estas relaciones y límites del conocimiento humano. 5. En ese sentido, la evolución de la ciencia social debe ser entendida como parte de un proceso más global de la relación del hombre con la naturaleza. Y yo me gustaría terminar con algunas preguntas que desde luego me surgen a partir del conocimiento y del estudio de la obra del doctor Teotonio Dos Santos. Mucho vemos aquí la cuestión ahora se presenta, ¿no? Bueno, se ha presentado y se sigue presentando en confundir el asunto el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Entonces, si hablamos de crecimiento, aún llegar todavía al planteamiento del desarrollo que tendríamos que ver esa diferencia, podríamos pensar en ver qué parece desde la mirada del profesor Dos Santos, cuáles son las causas de este lento crecimiento a nivel mundial que se está haciendo. Y luego, más allá del crecimiento, habrá que pensar en el desarrollo. Es indispensable el crecimiento para garantizar el bienestar de los seres humanos en este planeta. Hay ahora unas corrientes en las que se habla de no desarrollo, de la necesidad de no crecimiento. Me parece que es importante que también los traigamos a la discusión en ese sentido, qué tan importante es para el bienestar de los seres humanos la necesidad del crecimiento. ¿Cómo es el desarrollo hoy? ¿A qué desarrollo podemos aspirar? Podemos pensar también en esta otra propuesta que se hace, este otro paradigma que se está presentando a nivel mundial sobre desarrollo sustentable e incluyente, diría yo, en las economías capitalistas del siglo XXI. Serían unas preguntas que me parece que me gustaría mucho desde la mirada del profesor Dos Santos que se comentaron. Gracias. Bueno, pues como notarán, ya hay bastantes comentarios sobre la obra del profesor Teotonio Dos Santos. Yo quisiera, digamos, destacar que estos cuatro tomos abarcan una selección de 20 libros que son de un tamaño considerable, lo que refleja no solo la amplitud y el peso, sino la profundidad cuando lo revisa. Nada más para dar cuenta de este detalle en la profundidad, yo quisiera permitirme leer un breve párrafo de un destacado filósofo
mexicano-argentino, el doctor Enrique Dussel, que hace el prefacio al tomo número 1. Nada más voy a leer, son 3 páginas las que él dedica, que ustedes podrán consultar este ebook en internet, pero dice así: Enrique Dussel, que fue rector hasta hace muy poquito de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice: en este primer volumen de las obras reunidas, felizmente, Teotonio dos Santos, nacido en Minas Gerais en 1900, lo consultan en las obras o en Google, pregúntenle a Google, ¿sí? Nos da a conocer 5 trabajos que tienen un carácter político como reflexión hacia el futuro orden socialista en Brasil o América Latina, y sociológico, económico, articulando ambos continuamente en un discurso interdisciplinario propio de la inteligencia latinoamericana, y de la cual es un ejemplo ya clásico porque participó activa y creativamente en la generación que creó la teoría de la dependencia, quizá el aporte teórico en ciencias sociales más significativo en América Latina y que repercutió mundialmente. El último párrafo, ¿sí? Se podrá ahora tener en la mano todo este material cuando se refiere a ese tomo 1, que es el reflejo de un pensamiento evolutivo, de ese pensamiento latinoamericano crítico que se encuentra en el origen de una brillante generación intelectual y militante de nuestro continente, ejemplo de la juventud del siglo XXI. Bien, con esto yo quiero nada más mostrar una opinión de muchos más, y no nada más de los que estamos aquí presentes, y yo quisiera también aprovechar, al igual que Leonel y a Carmen, que bueno, aunque uno tiene la dicha de conocer a Teotonio y conversar con él en ambientes diferentes, más allá del académico, que siguen siendo discusiones que no terminan interminables, yo quisiera preguntarle el de 1968, el archivo. Que les quiero contar una anécdota del trabajo que representó esta reunión, este trabajo de integrar las obras del profesor Teotonio dos Santos. Revisábamos textos, libros con traducciones, ediciones diferentes, algunos editados en distintos países, algunos en México, haciendo esta búsqueda y esta recopilación de edición, estando yo en casa de Teotonio, en Río de Janeiro, revisando parte del material, su amplio y grande librero, había un documento. Y yo, bueno, comentando de lo que hacíamos, le preguntaba sobre los orígenes del pensamiento, de cómo habían iniciado ellos. Entonces, por ahí, entre papeles, apareció un documento en papel stencil. ¿Qué es este? Bueno, yo lo escaneé un poquito mal, pero es este escaneado, que es el documento fundacional del planteamiento que realizan ahí algunas de las personalidades que han citado ya tanto la doctora del Valle como la doctora Villareda. ¿Sí? Y este documento, este texto fundacional es bien interesante porque alude a las preocupaciones no solo teóricas, metodológicas, que hacen una reflexión muy interesante de cuál va a ser el método que van a seguir, sino sobre todo lo que quieren hacer. O sea, no es una cuestión nada más del cuidado desde el punto de vista científico o de la cientificidad, sino de esa idea de querer mejorar el mundo en el que vivimos. ¿Sí? Entonces es muy interesante ese documento, lo pueden consultar en las obras, ¿sí? Los invito a que lo tengan. Y yo quiero preguntarle a Teotonio, aprovechando este texto y obviamente muchos más, las de sus tomos, es en alguna medida qué es lo que da origen a este tipo de pensamiento. Porque ustedes escucharon, el profesor Dussel alude a un gran teórico, impulsor o creador de la teoría de la dependencia como un gran
una gran línea o corriente de pensamiento teórico a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Se reunieron, se conocieron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué el concepto? Ahora se habla mucho de colaboración, ya no se habla tanto de dependencia, ¿sí? Hay muchos tipos de dependencia, muchos enfoques de dependencia. Evidentemente, la postura que tuvieron ellos alude a uno de esos enfoques, pero había otras posturas, ¿sí? Algunas quizá, no sé si más de un lado o del otro, algunas posiciones más en el medio, digamos una posición más tipo cepalina o weberiana, o más a algún lado tipo Rui Mauro Marini, o las discusiones tan extensas que tuvo con Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Un expresidente en Brasil, que entonces eran periodos de discusión muy interesante. El documento fundacional de 1968, ¿verdad, Antonio? 67, 68, bueno, por ahí, los años 60. Entonces, un poco, si nos puede comentar algo de esto, y la pregunta que yo le quiero hacer también es que aquí, como decía Carmen, hay muchos jóvenes, y es cierto, mucho del pensamiento crítico se rescata, pero otro se ha olvidado. Y si bien es cierto que parte puede estar vigente o digamos es factible de recuperarlo, que es mucho del trabajo que realizan algunos, entre otros la doctora del Valle, rescatar el pensamiento latinoamericano, ¿sí? Yo diría, como lo estaba señalando el doctor Leonel Corona, cambian los contextos. Entonces, ¿en qué medida ese cambio de contextos implica repensar, redefinir, adecuar, precisar o mantener esas posturas teóricas que ha elaborado durante más de 40 años el profesor Dos Santos? Y ahí sí me gustaría, si se puede, Antonio, haciendo una actitud autocrítica, ¿en qué pudieron haberse equivocado cuando hicieron los planteamientos teóricos? Por ejemplo, algunos pudieron sonar radicales, a lo mejor no tanto, o a lo mejor los conceptos perdieron fuerza, la cuestión metodológica, la interpretación falló, no lo sabemos. Entonces, en términos de líneas de investigación para jóvenes inquietos, como muchos de los que seguramente están aquí y muchos de los que te podrán leer en tus obras reunidas, pudieras decir al respecto. Bueno, pues gracias, Antonio, te damos la palabra y le damos un aplauso de bienvenida porque no quiero abusar del micrófono. Buenas tardes. Este es un momento muy emocionante para mí porque México es una parte sustancial de todo nuestro trabajo teórico y conceptual, además de ser, como ustedes mexicanos saben, lo que los americanos deberían saber, que es una tierra de la amistad. Y esto es un elemento muy importante. Y siendo así, claro, para mí es muy especial, ¿no? Que esté discutiendo mi obra exactamente con los amigos mexicanos, que no confunden la amistad con la aceptación de las ideas ajenas como un tema, como un elemento de aproximación, de crítica mutua, de discusión, de profundización, ¿no? De los grandes problemas que vive nuestra región, sobre todo, y el mundo contemporáneo. De manera que para mí es muy importante estar acá, pero no sé si voy a estar en condiciones de responder todo, porque realmente los planteamientos fueron muy importantes todos. Esto pensar en una forma de organizar tal vez ese debate por algunos temas centrales, algunos que estoy trabajando más ahora, incluso porque las exigencias de momento nos hacen redefinir y repensar todo lo que hemos trabajado. Y como en nuestro caso hay una relación tan estrecha entre el pensamiento teórico, conceptual, analítico y la realidad, pero específicamente la realidad política.
nosotros no fuimos observadores políticos, nosotros fuimos militantes políticos, y lo somos aún, a pesar de las dificultades de momento de ubicación, ¿no?, en el cuadro político actual. Entonces, yo creo que podemos seguir un poco la problemática que se plantea acá, en las obras reunidas que van, espero, en algunos meses, ¿no?, ya estarán, porque hay unos problemas técnicos nomás, ya está todo terminado. ¿Por qué empezamos, por ejemplo, reuniendo las obras? Quiero decir que eso no son obras completas, ¿no? Primero porque no estoy vivo y voy a producir más, espero, así que no están completas, ¿no? Y segundo, que realmente fue una selección, ¿no?, porque quedaría muy grande y hay cosas repetidas, etc., en unas 40 y tantas obras que escribimos. Entonces fue una concentración que creo que es muy útil para ver los temas centrales. Y, por ejemplo, empezamos con la cuestión de desarrollo, democracia y socialismo. No es mi primer trabajo, es un trabajo ya de los años 80, 89, un poco antes de la caída de la Unión Soviética. Entonces, hay una reflexión que está ligada al proceso que está en curso en el mundo, ¿no?, y una búsqueda de que seamos capaces de conceber, ¿no?, cómo se puede pensar en una evolución del mundo en dirección al socialismo. Una de las características del periodo 89 para acá fue intentar desaparecer con la idea del socialismo. Se ha hecho una campaña muy fuerte en el mundo entero en torno de la idea del fin de la historia. Fukuyama dice, no, aquí terminó la historia, es el mundo de las democracias liberales y eso es el fin de la historia. Después de eso no hay nada más. La caída de la Unión Soviética es una prueba de esto. No hay nada más. Pues bien, una de las características de nuestro pensamiento en ese momento era insistir sobre la necesidad económica, social, política, ideológica, de que se reestructurara el enfoque de la relación entre el socialismo y el capitalismo como dos grandes sistemas económicos que estaban en pelea en el mundo, con, en primer lugar, una cosa muy importante, ¿no?, y esto tiene que ver con la caída de la Unión Soviética. Y yo trabajé sobre eso mucho en mi libro sobre imperialismo e independencia, que está en la parte final, porque también se orienta para la problemática más de la crisis latinoamericana, etc. Pero ahí ya insistía en eso, ¿no?, el costo, ¿no?, de la Guerra Fría era demasiado elevado para los países socialistas. ¿Por qué? Porque tenían que concentrarse de una manera tan fuerte en una economía militar que no permitía que se atendiera realmente a las necesidades de su propio pueblo. Y hay una reacción natural en varios sectores sociales, porque también otra cosa que hemos insistido, no se puede pensar el socialismo como el fin de las clases sociales, etc. No, son nuevas relaciones de clase que se desarrollan en el mundo, ¿no?, a partir de una dirección política nueva para la humanidad. Pero era muy importante ver que el desarrollo, ¿no?, de los países socialistas estaba muy comprometido por esta situación de confrontación inmediata en el plano militar. Y también, como dice, sectores sociales muy importantes, sobre todo de la Unión Soviética, no querían o no se sentían en la obligación, digamos así, de enfrentar los costos de esa transformación social con la inminencia de guerras sucesivas y hasta una guerra mundial.
y el costo de enfrentar el proyecto en ese momento de Ronald Reagan, ¿no? De lo que él llamó de la Guerra de las Estrellas, se llamó Guerra de las Estrellas, en que se pretendió llenar de leyes de todo Estados Unidos, con su tamaño colosal, para impedir la posibilidad de que hubiera un ataque a Estados Unidos, eliminando la posibilidad de ese ataque. Bueno, esto era un costo colosal, porque eso significaba una inversión en investigación simplemente colosal. Entonces, ahí estaba una problemática que nosotros veíamos, pero ¿qué significa eso? Dar un paso atrás, ¿en qué dirección? Este paso atrás, ya sé, yo llamaba la atención, va a pasar necesariamente, no por decisión tan simple, pero por la lógica misma de la situación, hacia una cierta permisión o digamos ciertas características de diversidad dentro de la sociedad socialista que estaba. Esto llevaba a un cierto grado de desarrollo de sectores económicos diferenciados, con diferencia. No se podía pensar un planeamiento del conjunto de una manera absoluta. Era necesario pensar el conjunto como diversidad de formas de actuación y económicas, ¿no? De acuerdo con la vida tal como se desarrollaba en este momento económicamente y las grandes transformaciones. Por eso nuestro interés, incluso tan grande, en el estudio de la revolución científico-técnica, porque es evidente que cualquier reestructuración de la economía mundial dependía necesariamente de la lógica de esa revolución científico-técnica que estaba en marcha desde los años 40, con transformaciones extremadamente radicales y que exigían transformaciones sociales, políticas, etc., para conducir el proceso y también como efecto del proceso. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, en este momento, en la discusión sobre el desarrollo democrático socialismo, economía, política, ciencia y tecnología, dentro de esta problemática posterior, pero particularmente en la cuestión del desarrollo democrático socialismo, porque aquí nosotros ya habíamos lanzado varias discusiones en América Latina sobre la imposibilidad de resolver los problemas económicos nuestros, sociales y políticos, dentro del cuadro de una perspectiva capitalista. Nosotros solo podemos resolver esos problemas fundamentales de nuestro pueblo a partir de una perspectiva socialista. Eso no quiere decir que nosotros hemos avanzado hacia el socialismo de un momento al otro de cualquier forma, ¿no? Había que, evidentemente, estar en condiciones de absorber las diferencias de país a país, las diferencias, las diferentes correlaciones de fuerza, el avance de la conciencia social, ¿no?, y la conciencia política de la región, porque es una región que ha vivido experiencias políticas colosales en los últimos 30, 40 años. Y ustedes hicieron una revolución, durante 30, 40 años se discutió la Revolución Mexicana y fue un elemento muy fuerte en el proceso de debate, no solo en América Latina, también en otras regiones, sobre el destino de la humanidad. Bueno, ustedes mismos vieron las dificultades de que esta revolución pudiera proseguir indefinidamente, ¿no? Y las razones por las cuales se han perdido muchos avances que la revolución hizo. Lo mismo, bueno, pensando a nivel mundial, ¿no?, tenemos que concebir las cosas con esa lógica compleja